Buen día, el día de hoy les voy a hablar acerca sobre la unidad número 2, que tiene como tema los componentes de una PC. El grupo se llama The Strongest y está conformado por Juan Piñero, Jocelyn Salavarría, Ángel Suque y quien les habla, Gire Sánchez. Como primer componente tendremos la tarjeta principal, también conocida como placa base, placa madre o placa principal. En inglés tiene el nombre de mainboard o motherboard, que no es más que una tarjeta de circuito impreso a la que se le conectan los componentes que constituyen la computadora. Es una parte fundamental para montar cualquier computador personal, de escritorio o portátil. La tarjeta principal en sí es un conjunto de todos los componentes que requiere una computadora para que tenga un correcto funcionamiento. Dentro de esto podemos encontrar en sí los que son los zócalos de estos componentes. Podemos encontrar los que son los zócalos de PCI, los zócalos AGP. Podemos encontrar en la parte lateral lo que son los puertos. A primera vista podemos encontrar también lo que es el zócalo del procesador, los zócalos de las memorias RAM, los zócalos también de los discos duros, que pueden ser tipo SATA o tipo IDE, dependiendo de la tarjeta principal. Y también podemos encontrar lo que es el conector de la fuente de poder. Se dividen en diferentes tipos de tarjetas principales. La mayoría de las personas optan por una tarjeta principal cuyo rendimiento sea estándar. Se diferencian también por el tipo de discos duros que manejen. En ciertos casos podemos encontrar tarjetas madre que contienen los dos tipos de conectores de discos duros, como sean de tipo SATA o tipo IDE, o podemos encontrar que tenga solo SATA o solo IDE. De la misma forma podemos encontrar lo que son tarjetas madre que contienen conectores de fuentes de poder de tipo ATX o tipo AT. De la misma forma podemos encontrar también tarjetas madre que contengan hasta 4 zócalos de memoria RAM, como pueden haber 2 o como pueden haber 1. Es dependiendo del modelo y de la marca del fabricante de la tarjeta madre. La fuente de alimentación o fuente de poder es un componente electrónico que sirve para abastecer de electricidad al computador. Un nombre más adecuado sería el de transformador, porque convierte o transforma corriente alterna AC en corriente directa y baja el voltaje de 120 voltios AC a 12.5 voltios DC, necesarios para la PC y sus componentes. Otra función y por el cual le dan importancia a las fuentes de alimentación es por la que permite que no se queme un computador en el caso de haber un apagón o algún tipo de problema eléctrico. Se dividen en dos tipos, en los conectores de corriente AT o los conectores de corriente ATX. Las primeras generaciones utilizaban los conectores de corriente AT, ya que estas venían con un pulsador. Conforme fue avanzando la tecnología, se crearon diferentes tipos de computadoras y esta vez utilizando un tipo de conector de corriente ATX. En este caso utiliza 32 pines. Existe una diferencia entre el conector de corriente AT y el conector de corriente ATX. Lo podemos ver la diferencia. Cuando nosotros apagamos un computador con un tipo de fuente de poder AT, nos pedirá el mismo sistema operativo que mantengamos presionado el botón de inicio para que la máquina se apague. Cuando utilizamos una computadora con una fuente de poder ATX no mostrará ningún mensaje, sino automáticamente la máquina se apagará por sí misma. Las computadoras que contienen un tipo de fuente de poder AT necesitan un cierto grado de ayuda para poder apagar, ya que necesita regular la corriente almacenada dentro del computador. En el caso de las computadoras que mantienen conectores de tipo ATX no lo permiten, ya que la energía durante el uso de la computadora automáticamente se regula. El chipset es el conjunto de circuitos que se encuentran sobre la placa base de una computadora. Su función más importante es la de conectar los distintos elementos que se encuentran en el interior de la caja del equipo, aunque no es la única. Su funcionalidad ha ido cambiando a lo largo del tiempo, debido sobre todo a los cambios que se han producido en los propios procesadores. Estos integran cada vez más elementos que anteriormente encontrábamos sobre la placa base. Otro componente que tenemos son las memorias. En este caso hemos dividido las memorias en dos tipos, como son la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM es un tipo de memoria de ordenador a la que se puede acceder aleatoriamente, es decir, se puede acceder a cualquier byte de memoria sin acceder a los bytes precedentes. La memoria RAM es el tipo de memoria más común en ordenadores y otros dispositivos como impresoras. Las memorias RAM también son consideradas como las que permiten que se maneje la velocidad de un computador o el tiempo de respuesta de un computador. En muchos casos, las personas cuando llegan a tener problemas con lentitud en un computador suelen cambiar este tipo de memorias. Quiere decir que puede ser por el tipo de capacidad que éstas mantengan. Por lo general, en las computadoras actuales se manejan los que son tipos de memorias RAM DDR1, DDR2 o DDR3, siendo la última una de las más apreciadas por usuarios de una computadora. También tenemos lo que es la memoria ROM.
Es la memoria que se utiliza para almacenar los programas que se ponen en marcha en el ordenador y realizan los diagnósticos. La mayoría de los ordenadores tienen una cantidad pequeña de memoria ROM, algunos miles de bytes. En ciertos casos, muchas personas llegan a confundir la memoria ROM con el BIOS, quiere decir por similar apariencia. Otro componente importante que tenemos es el BIOS, que no es más que un chip o circuito integrado que en su interior almacena una serie de rutinas de software que ponen en funcionamiento el resto del hardware de la placa base. También es el primer programa que se ejecuta al encender la PC. Si la BIOS detecta cualquier problema de funcionamiento en alguno de los elementos mencionados, no permitirá que se llegue a la instancia de arranque del sistema operativo hasta que el problema sea solucionado. Dentro de este menú o BIOS podemos encontrar diferentes opciones para regularizar el funcionamiento de nuestro computador en caso de tener un error. A continuación vamos a tener otro de los componentes más importantes de un computador. En este caso hablamos del procesador. El procesador es el cerebro del sistema, encargado de procesar toda la información. Básicamente es el cerebro de la computadora. Prácticamente todo pasa por él, ya que es el responsable de ejecutar todas las instrucciones existentes. Mientras más rápido vaya el procesador, más rápido serán ejecutadas las instrucciones. Es el componente donde es usada la tecnología más reciente. Los mayores productores de procesadores en el mundo son grandes empresas con tecnología para fabricar procesadores competitivos para las computadoras. El procesador es el componente más complejo y frecuentemente más caro, pero él no puede hacer nada solo. Como todo cerebro necesita de un cuerpo, que es formado por otros componentes de la computadora, incluyendo la memoria, el disco duro, la placa de video y de red, monitor, teclado y mouse. El disco duro, también conocido como la unidad de disco duro o unidad de disco rígido, es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. Se compone por uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje, que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura, escritura, que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Es memoria no volátil. Al hablar de discos duros podemos encontrar una ligera diferencia en tipos de discos. Los más utilizados son de tipo IDE y tipo SATA. Son dos tipos de interfaces para la transferencia de datos. IDE, que significa electrónica de dispositivos integrados, mientras que SATA es sinónimo de tecnología serial avanzada adjunta. Ambos estándares permiten que las unidades de disco duro compartan información con la memoria del sistema de una computadora determinada. Se diferencian en términos de velocidad de transferencia, tipo de zócalo y tipo de cable. Actualmente el estándar SATA domina el mercado, lo que provoca que el antiguo o estándar IDE quede casi obsoleto. Las tarjetas de video son componentes que permiten nosotros visualizar en nuestras pantallas lo que está sucediendo en un computador. Actualmente, la mayoría de los usuarios optan por cambiar este tipo de tarjetas de video a unas mejores, ya que se las conoce como tipos de computadoras gamer a las que se les actualiza este tipo de tarjetas de video, dando una mejor resolución o calidad de imagen y sobre todo efectos realistas sobre algún juego o algún video que ellos están reproduciendo. Los puertos están ubicados en la parte lateral de una tarjeta principal. Aquí es donde se conectan todos los componentes externos que nosotros vamos a utilizar en un computador. Podemos encontrar los que son los conectores PS2, que son el ratón o el teclado. Muy pocas veces hay tarjetas madre con puertos que unen este tipo de conectores. Se los conoce como altavoz. Podemos encontrar lo que es el conector VGA, que es donde va conectado al monitor. Podemos encontrar lo que son el puerto paralelo, donde comúnmente se encuentran las que son las impresoras. Podemos encontrar el S-Video, donde se encuentran muchas veces lo que son micrófonos o auxiliares de video. Podemos encontrar lo que es el zócalo del cable de red, donde van conectados los tipos de cable de diferentes categorías, cuyo conector es el RJ45. Podemos encontrar también lo que es el zócalo de las memorias USB o pendrives. Podemos encontrar también los zócalos de los auxiliares de audio, video y micrófono. Actualmente vienen puertos con un nuevo tipo de dispositivo, un nuevo tipo de conector llamado HDMI, que es similar a la función del conector VGA, solo que lo hace con un diferente tipo de resolución de imagen. Podemos encontrar lo que es también otro componente importante, lo que es el teclado. El teclado se divide en diferentes partes. Lo que son en la parte rosa, en la parte de arriba, encontramos las teclas de función. Las teclas de color celeste son las teclas alfanuméricas. Las teclas de color anaranjado podemos encontrar lo que son las teclas de sistema. Las teclas de edición de color amarillo, las teclas de dirección de color púrpura y las teclas numéricas como son de color verde. Encontramos lo que son los buses. Los buses es la línea delgada entre la funcionalidad entre un componente y
lo que es el software o el sistema para que ese componente funcione. Encontramos lo que es el bus del sistema, donde están interconectados lo que son los microprocesadores y la memoria principal. Encontramos el bus AGP, donde hace interconexión con el chipset, y el bus PCI, donde van conectados en este bus los periféricos ISA, PCI, SATA y en sí las unidades de almacenamiento.